Shalom, shalom, apreciados Javerín y Karim. Vamos a dar inicio a esta breve enseñanza acerca del Shabbat, comprendiendo el Shabbat. Es un tema que ya muchos están familiarizados, pero lo hago para aquellos que me han escrito que aún no se han familiarizado con el Shabbat. Y bueno, quiero de manera muy sencilla dar una breve explicación acerca de lo que nos muestra la Torá. Para comenzar, desde la creación del mundo, Hashem nos ha entregado el séptimo día para que lo santifiquemos, lo separemos, para que ese día sea un día para el deleite, para que nos acerquemos a la creación. Nos dice el texto en el Sefer Bereshit, y vamos a poner aquí en pantalla el texto. Vamos a ver acá. A ver. Baruch Hashem. Dice el texto, Vaihulu Hashamayim veja aretz vekol seba'am. Bejol seba'am. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Sigue diciendo el texto, Vayehol Elohi Vayom, Ashvi'i Melachto, Asher Azah Baishbot. Vayom Hashvi'i Mikol Melachto Asher Azah. Y habiendo terminado Hashem el día séptimo, la obra que había hecho, descansó. Cesó el día séptimo de todo trabajo realizado. De todo trabajo realizado. Sigue diciendo el texto, Vaibarech Elohim et Yom Hashvi'i, Vaikadesh Oto Kivo Shabbat Mikol Melachto Asher Bara Elohim la Azot. Y bendijo a Hashem el séptimo día y lo santificó porque en él cesó de toda obra que había creado para hacer. Ok. Hasta aquí, apreciados Javerín, podemos ver que Hashem nos entregó el séptimo día, lo consagró porque en él cesó, es decir, Shabbat, de toda obra que había creado para hacer. La palabra, la azot, que vemos allí, nos está indicando que hay una continuidad. Es decir, el propósito del Shabbat es continuar con la creación. Y es el ser humano el indicado para seguir con esta labor. Cuando Hashem nos entregó el Shabbat, el séptimo día cesó de toda obra y dice para hacer la azot. El ser humano debe darle continuidad a esa creación. Por eso ese día nosotros agradecemos a Hashem por la creación, por todo lo bueno, por toda la vida, por los árboles, por el agua, por el alimento, por toda la cosa que Hashem nos ha entregado. El mundo fue creado, apreciados Javerín, con su belleza y perfección, pero faltaba un ingrediente esencial y es el Shabbat, es el descanso. Solo cuando el Shabbat llegó al mundo, entonces el descanso llegó al mundo. Fue el cese que Hashem creó el séptimo día. Ahora bien, apreciados Anjim, sabemos hasta acá que el séptimo día es el Shabbat, pero debemos entender el séptimo día a partir de qué día. Es la pregunta. Para comprender esto, debemos saber
que los primeros 5 capítulos del Sefer Bereshit, específicamente los 5 hasta el capítulo 6 del Sefer Bereshit, no deben entenderse de forma literal. Es decir, Hashem no hizo hoy, el primer día, la creación, y el segundo y el tercer día, y así sucesivamente. No. Los primeros capítulos del Sefer Bereshit son una forma de Midrash para enseñarnos una gran verdad. Para ver esto, la Torá nos muestra una señal para reconocer cuándo es el Shabbat, y es a través de la luna. Veamos, Javerín, lo que nos dice el texto de la Torá. Veamos lo que nos dice la Torá. Vamos a buscar aquí el texto para ver qué nos dice el texto. Dice, Vayomer Elohim Yehi Meorot Vi Rakia Hashamaim Leabdil Ben Hayom Uben Halaila Behayu Leotot Ulemoadim Uleyamin Ve Shani. Y dijo Hashem que haya luminarias en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y que sirvan como señales para las estaciones, para los días y para los años. La palabra meorot que vemos aquí en pantalla, la palabra meorot, que significa luminarias, viene de la palabra or, que significa luz. Cuando Hashem hizo la luna, la marcó para que ésta sirviera como otot, es decir, como una señal, para las estaciones, para los moadim, para los yamim y para los shani, es decir, las estaciones, los días y los años. Esto quiere decir que para volver a ver, para poder ver, quise decir, qué día de la semana cae el Shabbat, debemos mirar la luna. Debemos visualizar la luna. Es lo que nos dice el texto de la Torá. No hay otra. La Torá nos dice que estos días que las luminarias, meorot, las luminarias fueron creadas, la luna fue creada para marcar, para que sirviera como una señal, como una otot, para los moadim, para los yamim y para los shani, es decir, las estaciones, los días y los años. Pero además de esto, apreciados Javerín, la Torá nos muestra que el Shabbat es la primera convocación del Eterno. Es la primera convocación del Eterno. Vamos a ver qué nos dice el texto de la Torá. Vamos a mover acá y nos dice en el Sefer Baikra, en el capítulo 23, dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Y dijo Hashem, y dijo el Eterno a Moshe, Davar
בני ישראל, ואמרת עליכם, מועדים, השם אשר תקראו אותם, מקרא קדוש אליכם מועדים. אליכם מועדים. Estas son las festividades sagradas a las que os convoca el Eterno. Perdón, estas son las festividades sagradas a las que nos convoca el Eterno. Sigue diciendo el texto, Sheshet Yamin de Azá Melachá, Ubayom Hashvi'i Shabbat, Shabbaton Mikra Kodesh, Kol Melachá Lo Ta'asu, Shabbat Hila Hashem, Bechol Mosh Boteje. 6 días trabajarán, pero el séptimo será el cese, el reposo, de estricto descanso y santa convocación. No harás trabajo alguno en él, es reposo para Hashem en todas vuestras moradas. De manera que podemos ver, apreciados Javerín, que el Shabbat es la primera convocación dada por Hashem. El Shabbat, según lo que acabamos de ver, es la primera convocación dada por Hashem. Pero además de ser el Shabbat una convocación, también la Torá, como ya dije, lo llama una señal. Veamos lo que nos dice el texto en el libro de Shemot. El libro de Shemot capítulo 31 específicamente. Nos dice el texto, Veshanru Bene Israel et Hashabbat la'asot et Hashabbat ledorotan Brit Olam. Vein Uven Bene Israel ot Hi le Olam. Y los hijos de Israel respetarán el Shabbat durante todas sus generaciones perpetuamente. Entre mí y los hijos de Israel será una señal. Vemos aquí la palabra ot. Será una señal del pacto. Leolam. Será una señal Brit Olam. Será una señal eterna. Será una señal eterna del pacto. Dice que los hijos de Israel respetarán el Shabbat durante todas sus generaciones. De manera, apreciados Javerín, que lo que nos marca como hijos de Israel es el Shabbat. Lo que nos marca como hijos de Israel es el Shabbat. Me disculpan, ando un poco afónico. Hasta aquí, apreciados afín, podemos ver que la luna fue creada para marcar los Moadim, es decir, todas las convocaciones santas. Y una de ellas, o la primera, mejor dicho, de ellas, es el Shabbat. Luego siguen las 7 convocaciones que conocemos como Pesach, Matzot, Shavuot, Matzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Ahora, debemos aclarar lo siguiente. Si el Shabbat depende de la luna y es el séptimo día, ¿por qué la Torá dice que el 4º día de la creación fue creada la luna? Y es allí donde debemos recordar que los primeros libros o los primeros capítulos
del Sefer Bereshit está escrito en forma de Midrash. No lo podemos ver, apreciados Javerín, de manera literal. Si queremos pensar que literalmente Hashem hizo la obra de la creación en 6 días y el 7º día cesó, entonces nos haríamos otra pregunta. ¿En qué fase de la luna fue creada? ¿En qué fase fue creada la luna? Ya que cuando nos dice el texto 6 días se hará trabajo y el 7º día es Shabbat, es obvio que nos diríamos entonces a partir de qué día podemos ver el Shabbat. Si hacemos un cálculo contando los días de la semana a partir de la luna, a partir de lo que nos enseña la Torá, que nos dice que la luna fue creada para marcar los Moadí, entonces debemos mirar la luna. Muchos dicen que Rosh Hodesh es cuando comienza a verse el primer filo de la luna. Sin embargo, no es así. Y ya se lo vamos a explicar más adelante. Pero vamos a ver qué nos dice la Torá acerca de qué día podemos nosotros percibir cuándo es el Shabbat. Vemos allí una imagen que nos va a mostrar cuándo comienza a verse el Shabbat. Acá es Rosh Hodesh. La luna no se ve. Luego vemos acá el primer filo de la luna, que lo comenzamos a ver acá. Y entonces, a partir de acá, comenzamos, apreciados Javerín, comenzamos a contar el primer día de la semana. Si hacemos este cálculo, entonces vamos a tener 4 días de Shabbat en cada mes. Y cada uno de ellos coincidirán con una fase de la luna. Como podemos ver allí en pantalla, vemos acá, cuarto creciente nos daría el primer Shabbat. Luego, el segundo Shabbat nos daría luna llena. Luego, el tercer Shabbat nos daría cuarto menguante. Y finalizando, el cuarto y último Shabbat que vemos acá es cuando ya la luna está desapareciendo y entra el Rosh Hodesh. Al finalizar el cuarto Shabbat, entonces tenemos un nuevo mes. Sincrónicamente, apreciados Javerín, podemos ver cómo la luna nos está marcando en cada fase lunar el Shabbat. Luego del cuarto Shabbat comienza Rosh Hodesh, como podemos ver allí en pantalla. Y este durará 1 o 2 días, dependiendo de los días en que no se ve la luna. Hasta ahora, apreciados Javerín, la luna está vigente. Como está escrito, la luna, testigo fiel. No hay razón para no santificar el mes adecuadamente. No hay razón para no guardar el Shabbat como nos los enseña el texto de la Torá. Como ya vimos en Shemot que el Shabbat es una señal que identifica a los Bene Israel. El Shabbat nos muestra a los hijos de Israel, nos identifica a todas las generaciones como un pacto eterno, Brit Haolam,
Por lo que es necesario ser muy exigentes con esta señal. Como así nos los ha dicho el Eterno en la Torá, la luna es la que nos marca el primer Moed, las leyes de las lunas. Y el profeta Millah Anabí, en Jeremías capítulo 31 nos dice, si faltasen estas leyes, dice Hashem, también la descendencia de Israel faltará como una nación delante de nosotros. Baruch Hashem. Ahora, ¿por qué decimos que es Rosh Hodesh? Muchos enseñan que Rosh Hodesh es cuando la luna comienza a mostrar este filo. Sin embargo, ya explicamos en la imagen pasada cómo nos da exactamente el Shabbat, partiendo desde Rosh Hodesh, que es cuando no se ve, y comenzamos a contar la semana a partir del primer filo de la luna. Aquí también lo vemos un poco más claro, vemos el Rosh Hodesh, vemos al primer filo de la luna, vemos el primer Shabbat, vemos el segundo Shabbat, vemos el tercer Shabbat y vemos el cuarto Shabbat entrando ya a Rosh Hodesh. Pero vamos a ver un poco acerca de lo que nos enseña el Tanaj sobre Rosh Hodesh. Ya que para saber qué día de la semana cae el Shabbat, debemos tener claro en qué mes estamos y cuándo comienza el conteo para determinar el séptimo día, que es Shabbat, según la Torá. Rosh Hodesh en hebreo significa cabeza de mes. Rosh, cabeza, y Hodesh es mes. La palabra Hodesh que se utiliza para mes en el Tanaj también equivale a luna nueva, o sea, a Rosh Hodesh, según nos dice Ezequiel capítulo 46. Ahora, leamos lo que está escrito en el libro de Shmuel, en el capítulo 20, verso 5. Vamos a ver algo allí interesante para que podamos entender un poco más lo que nos dice el texto. Dice, Vayomer David el Jonatán Gine Hodesh. Y David dijo a Jonatán, mañana es Rosh Hodesh. Pero no todo queda allí, ya que si leemos un poco más adelante, el Tanaj nos enseña que este Rosh Hodesh duró 2 días. Duró 2 días. Veamos el capítulo 20, 27. Lo que nos dice el texto, dice, Vayom a Hodesh Hasheni. Y sucedió en la mañana del segundo día de Rosh Hodesh. Vemos allí que, según nos enseña el Tanaj, en este libro de Shmuel, que Vayom a Hodesh Hashem, que el segundo día era Hodesh, es decir, este mes fue un mes de luna nueva, es decir, hubieron 2 días de luna nueva. Ahora vamos a ver esto para comprenderlo un poco mejor
en una imagen. Vemos allí, apreciados Javerín, un día, un mes con un día de Rosh Hodesh. Vemos aquí Rosh Hodesh. Luego viene el primer día de la semana, donde sale el filo de la luna, y es a partir de aquí donde comenzamos a contar los 7 días para el Shabbat. 1, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Shishi, Yom Shabbat. Séptimo día. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Séptimo día, Shabbat. Vemos aquí la luna está en creciente. Luego, los próximos 7 días del mes, es decir, el día 15 de este mes, vemos luna llena, segundo día de Shabbat. Luego es el tercer Shabbat, luna menguante, que sería el día 22. Y por último, sería ya finalizando la luna para entrar a un próximo mes. Este mes que hubo un día de Rosh Hodesh fue un mes de 29 días. Ahora veamos lo que nos dice el Tanaj de un mes de 2 días de Rosh Hodesh. Vemos acá un día de Rosh Hodesh y 2 días de Rosh Hodesh. El tercer día de Rosh Hodesh, el tercer día comienza a aparecer el filo de la luna. Comenzamos a contar el Shabbat. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Shishi, Yom Shabbat. Los 7 días del Shabbat nos vuelven a sincronizarnos de manera perfecta. Luna creciente, luna llena, luna menguante y ya está desapareciendo para de esa manera entonces ver un nuevo día, un nuevo mes. Con todo esto, apreciados en Javerín, el filo de la luna es el que da inicio a contar la semana. La semana que en hebreo es Shavuot. Shavuot, semana, tiene un ciclo de 7 días. Sheva, que de acuerdo con la luna, como ya podemos ver en la imagen, cada Shabbat coincidirá con una fase lunar. De manera que, apreciados Javerín, no hay razón alguna para no celebrar el Shabbat de acuerdo a como nos enseña el texto de la Torah. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu, que nos dio la luna como una señal eterna. Y como dice el profeta, la luna aún está vigente. Si faltasen las leyes de la luna, también faltará la nación de Israel. Por lo tanto, tal como en los tiempos de la creación, aún está vigente el Shabbat. La luna es la que nos marca cómo seguir el Shabbat. 30 días al mes, mes hebreo, cuando es Rosh Hodesh de 2 días, como es el caso de que nos registra el Tanaj de Jonatán y de David. Y cuando cae un día de Rosh Hodesh, cae el día 29 días de mes. Apreciados Javerín,
Muchas gracias por estar, estar conmigo acá viendo este video. Para todos mis amigos que aún no se han familiarizado con el Shabbat lunar, de acuerdo a como nos enseña la Torah. Hay mucha información, mucho más profunda obviamente, que podemos encontrar en natratim.com, las enseñanzas del Rav Abdiel Ben Obed, donde hay mucha información, hay videos que nos enseñó el Rav sobre el Shabbat lunar. De manera que queda de parte de cada uno estudiar, investigar y bendito sea Hashem, podamos juntos celebrar el Shabbat como está establecido en la Torah. Laila Tov, apreciados Javerín, Yaquerín, toda Rabá, por estar una vez compartiendo conmigo esta pequeña enseñanza. Shalom, shalom y brajot.